muy buena noche tengan ustedes. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes esta palabra en martes de poder y qué hermoso saber que Dios nos enseña, nos capacita, nos instruye para que podamos conocer más de Él, más de su poder, más de su grandeza, de su majestad y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ha bendecido mi vida. Estos últimos domingos hemos cantado una alabanza que se llama Que ruja el león, y entonces yo dije, Dios, quiero conocer más acerca de eso, que cuánta bendición al cantar esta alabanza y el conocer. Por eso Dios nos pide en su palabra que le alabemos en espíritu y en verdad, y eso es hacerlo con todo el conocimiento, con toda la convicción de lo que estamos declarando. Por eso hoy quiero compartir con ustedes acerca del rugido del león. ¿Por qué león? ¿Por qué león de la tribu de Judá? ¿Quién es Judá? Y vamos a darle respuesta a esas preguntas. Yo sé que así como Dios habló a mi vida, y también hablará a la de ustedes, y es poderoso conocer más de Él, la Biblia es tan perfecta, su palabra es tan perfecta, tan coherente en todos los sentidos, y yo me sorprendo cómo el Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a leer. Hay una parte de la Biblia que se encuentra en Génesis capítulo 49. Entonces vamos a leer esta parte, Génesis capítulo 49, y vamos a leer los versículos a partir del versículo 8, ¿vale? Porque si estamos diciendo que es el león de la tribu de Judá, debemos saber quién es Judá. ¿Quién? O sea, ¿cómo? ¿Por qué de la tribu de Judá? Entonces, Judá fue hijo de Jacob. Llegó el momento en el que Jacob pues ya era grande, estaba al borde de la muerte, y él mandó llamar a todos sus hijos para declararles una palabra profética. Entonces la palabra que Jacob declaró a la vida de Judá fue la siguiente. En el versículo 8 lo dice muy claro: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Nosotros somos los que nos estamos congregando ante él. Y dice este versículo 9, el versículo 10, hasta que venga Silo, y Silo quiere decir el enviado. Jesús es el enviado, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces esta palabra que Jacob declaró en Judá, pues cuánta bendición, o sea, cómo Judá iba a lograr tantas cosas. En el versículo 8, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Es algo profético y es algo que se cumple, se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo. Nosotros somos los que nos inclinamos a Jesús. Nosotros somos los que le rendimos toda gloria y toda honra a Jesús. Por eso Él es el león. Jesús es el león de la tribu de Judá. Ya estaba escrito. Desde Génesis capítulo 49 ya estaba escrito acerca de Jesús. Y vemos, les voy a hablar un poco acerca de Judá. Judá, en cuanto al territorio físico, el área que ocupaba el territorio de Judá abarcaba todas las tribus de Israel. Y también ahí en Judá está Jerusalén y está Belén, donde nació Jesús. Cuánta relación, ¿no?, con Jesús. O sea, cuántos años antes fue declarada esta palabra en Judá. Y ahí fue donde nació Jesús, ahí es donde está Belén. Y también de Judá sale David, o sea, de acuerdo a la genealogía, de ahí sale David, y de David, o de esa genealogía, salían los reyes.
Y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo tiene esa secuencia? Y bueno, yo me maravillo de todo lo que Dios hace. Y les quiero comentar acerca de Judá, o sea, porque es el león de la tribu de Judá. Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esa función solamente la puede hacer Jesús, que es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Pero es importante que nosotros conozcamos, así como ya estamos viendo por qué es el león de la tribu de Judá, vamos a ver por qué es la raíz de David y el hijo de David. Cuando nosotros decimos que Jesús es el hijo de David, es por el cumplimiento de una profecía. Este título es una indicación de su divinidad. Aunque el Mesías era del linaje de David, su poder y majestad superan totalmente a David. Dice en 2 de Samuel, les voy a decir dónde está escrito, en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12, a partir del 12 dice: después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo, pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Aquí está. Se está refiriendo a Jesús. Que su reino sea firme y dure para siempre. Y entonces vemos cómo se cumple esta palabra que está en Apocalipsis, cuando Jesús es el único que puede abrir ese libro. Dice en el versículo 2 de Apocalipsis 5: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y entonces es cuando leemos el versículo 5, en donde uno de los ancianos le dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Nos estamos refiriendo a Jesús. La raíz de David, y ya vimos por qué, o sea, por qué Jesús tanto se cumple lo referente a Judá y se cumple en David, esta palabra que recibió David, de ahí viene. Y recordemos el pasaje cuando Bartimeo le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él declaraba con estas palabras que él era el Mesías. Y eso a su vez Jesús sabía que dice su palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo quienes sí conocían el Antiguo Testamento, hubo quienes sí leían la palabra y estaban conscientes que Jesús era el hijo de David, el Mesías, el que se había prometido, el que estaba escrito en Isaías. Él era. Y por eso con toda confianza se acercaban a Jesús diciéndole de esa manera: hijo de David. Y Jesús es hijo de David por descendencia, exactamente por descendencia, y también de manera espiritual. Entonces, era descendiente de David por adopción a través de José, su padre, y por sangre a través de María. Entonces, todo se cumplió, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se cumplió cuando Jesús nació a través de unos padres terrenales que fue José y María. Él era descendiente de David. Por eso cuando nosotros en esta alabanza que hemos cantado estos últimos domingos, y que ruja el león y que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, es su majestad. Y el descendiente de David, el hombre más notable, Jesús,
Jesús, y vemos aquí cómo se cumple en su palabra todo lo que está escrito, y vamos a ver más, vamos a profundizar más acerca del león. ¿Por qué? ¿Qué representa el león? El león representa poder, el león representa fuerza, confianza. Y fíjense que para los judíos el león era lo más, un animal, una bestia poderosa. Y también el rey Salomón representó su trono con 12 leones. Entonces el león era una figura extraordinaria, sumamente poderosa. ¿Y qué representa entonces para nosotros que Jesús sea el león de la tribu de Judá? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está sentado en su trono. Él vino como cordero. Vino como cordero. Y cuando Él resucita de entre los muertos, resucita y con un rugido, así como un león que ruge. Así Él pudo vencer a la muerte. El Cristo que resucitó venció a la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad y venció al enemigo. Y entonces vemos cómo se cumple esta palabra que Él vino como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice su palabra. Y vemos también cómo se cumple esta palabra, que Jesús fue tomado así como cordero, y era un cordero, era un sacrificio que no debía tener mancha, no debía tener defecto, y ese fue Jesús. No tuvo mancha, no tuvo defectos, Él era perfecto. Y ese sacrificio que Jesús hizo como cordero, su sangre derramada totalmente, su sangre por la transgresión de nosotros, su pueblo. Y entonces ese cordero inmolado surge, resucita como un verdadero león de la tribu de Judá. Por eso hay poder cuando tú declaras que ruja el león, porque sabemos quién es el león, porque sabemos que es una palabra que se cumple, una palabra profética que después de muchos años fue real, se cumplió. Y así como se cumplió cuando Jesús estuvo en la tierra, se sigue cumpliendo en nuestra vida. Jesús es el león y es el cordero, y cuando nosotros vemos cómo esta balanza en el que Jesús con tanto amor como un cordero entregó todo por nosotros, y cómo Él ahora está sentado a la diestra del Padre y representa todo el dominio, toda la sabiduría, toda la autoridad, toda su majestad. Wow, yo me sorprendo de cómo tenemos a un rey que sobrepasa todo. Y vamos a ver más las características de los leones. Ya vimos que representa fuerza, representa confianza, y nuestra confianza está puesta en Él, porque confiamos en Él, y el que en Él confía y el que en Él espera jamás será avergonzado, jamás será derrotado. Y representa esa fuerza que, o sea, si vemos a un león, físicamente, así como nosotros nos imaginamos a un león, ¿cuánta fuerza tiene un león? ¿Cuánto dominio simplemente en su físico, al caminar, cómo camina un león? ¿Cuánta presencia tiene un león? Yo me sorprendo. Y sus colmillos, fíjense, los colmillos de un león miden alrededor de 9 centímetros. O sea, lo que puede hacer con su presa un león con esos colmillos, de una medida aproximada de 9 centímetros, increíble. Y también el rugido del león, fíjense este dato que llama mucho mi atención. El rugido del león se extiende a una velocidad aproximada de 8 kilómetros. O sea, el rugido del león no pasa desapercibido. Hasta 8 kilómetros puede llegar ese sonido del rugido del león. Y por eso cuando nosotros declaramos que ruja el león, aleluya, estamos declarando algo profético también en nuestra vida. Y no solo para nosotros, todos nuestros alrededores llega esa bendición. Aproximadamente 8 kilómetros, o sea, qué potencia de un león.
qué potencia al emitir un sonido, un rugido, no un aullido, un rugido, aproximadamente 8 kilómetros. Y entonces cuando nosotros declaramos en nuestra vida y adoramos al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la honra por siempre y eternamente. Y cuando nosotros decimos en las alabanzas que ruja, en esta alabanza que ruja el león y que la tierra se estremezca, yo me estremezco ante tal majestad. O sea, estoy checando toda esta información, estos datos que les estoy compartiendo y digo, Señor, de verdad que tú eres soberano. Nada puede detenerle. Dice otra alabanza que hemos entonado en los últimos domingos, nada puede detener su poder, su soberanía, nada. ¿Qué te puede detener a ti? ¿Una circunstancia, una enfermedad, un mal momento, algún problema familiar, emocional? Nada puede detener su dominio. Si Él ruge, todo lo que está ahí se estremece. Y tú debes hacerlo. Hay poder. Cuando tú te acercas a Jesús como un león, cuando tú lo ves en ese ámbito de que te estás acercando al león. Él es el león de la tribu de Judá. Y nosotros cuando nos postramos a Él, porque estaba escrito desde el Antiguo Testamento que se iban a postrar, que se iban a rendir ante Él sus hermanos. Y dice aquí, te alabarán tus hermanos, los hijos de tu Padre se inclinarán a ti. Y estamos cumpliendo lo que estuvo escrito desde muchísimos años antes para Judá, y que Jesús viene a representar, y que Jesús es el león de la tribu de Judá. Alábalo, adórale, exalta su nombre. Hay poder. Es una manera en la que Él se está revelando a nosotros. Él es el león de la tribu de Judá. Y algo que me sorprende también es cuando su palabra dice que el enemigo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No olvidemos que el enemigo lo que quiere es ocupar el lugar de Jesús, ocupar su lugar, pero él anda como león rugiente. El león, el soberano, el rey es nuestro Dios. Y ese enemigo que está como un león rugiente, como un león, esa es la palabra que marca la diferencia. No que sea un león, escucha, como un león que está rugiendo, buscando a quien devorar. Todas las acechanzas del enemigo no pueden superar al dominio y al rugido del león de la tribu de Judá. Él es el todopoderoso, Él es el fuerte, Él es el invencible. Y cuando tú estás ante el que venció la muerte, Él venció la enfermedad y venció al enemigo, debes saber y debes recordarle al enemigo que el león de la tribu de Judá lo venció y lo puso debajo de nuestros pies. Nada nos puede intimidar, nada, porque nosotros tenemos esa genética. Nosotros también venimos de ahí, somos hijos suyos, somos hijos de Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios y somos nuevas criaturas, entonces ya no influye en nosotros nuestros genes físicos. O sea, yo sé que heredé muchas cosas de mis padres, de mi mamá, de mi papá, y son mis genes. O sea, mis chinos son genes de mi papá y de mi mamá porque ellos eran chinos y yo soy china. Pero si Dios, de manera espiritual, Él nos enseña. Nosotros también somos esos leones. Nosotros también debemos tener esa postura, ese carácter y esa firmeza, esa autoridad como un león. Dejemos de intimidarnos ante cualquier situación, ante cualquier ataque, intimidarnos y sentirnos como un gatito. No. Nosotros también somos esos leones y nos levantamos con autoridad y declaramos su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es más penetrante que toda espada de dos filos, como una espada de dos filos, perdón. Así es su palabra que penetra. Así nosotros debemos ser y ponernos en una postura, en esa postura, no más intimidarnos, no. Dice su palabra, dice en el versículo 10 de Génesis 49,
No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies hasta que venga el enviado, hasta que venga Silo. Y entonces cuando vemos esa autoridad que él tiene, cuando vemos este dominio que Jacob estaba declarando en la vida de Judá, eso también es para nosotros y yo lo tomo para mí. Y yo sé que Él nos ha dado autoridad, Él nos ha dado ese dominio aún para predicar su palabra. Dice su palabra que nosotros lo podamos hacer con denuedo. Y el denuedo no es con pena, con nervios, no, Él nos da denuedo, nos da esa autoridad, esa gracia, esa unción. Así nos levantamos como leones. Y yo quiero en esta palabra que Dios puso en mi corazón compartirte y que sea real, o sea, que sea real en nuestra vida y que cada que nosotros declaremos esta hermosa alabanza y que sí, efectivamente el león ruja, que ruja el león y que la tierra se estremezca ante su majestad, ante su autoridad, ante su dominio. Hagámoslo, que Él siga obrando en nuestra vida, que Él nos siga llenando, que Él nos siga bendiciendo. Y cuando tú te acerques a Jesús, dale gracias, porque como cordero fue llevado al matadero, pero ahora Él está sentado en su trono y ahí póstrate ante su majestad. Y hay poder cuando tú te acercas con esa convicción. Cuando tú tengas un ataque, tienes que saber que el que venció a la muerte está de tu lado, y si Él contigo, si Él por ti, ¿quién contra ti? Nada ni nadie puede detener el poder y la soberanía de nuestro Dios. Él es el león de la tribu de Judá. Que Dios te bendiga, amada iglesia, disfruta y vive en ese poder, en esa autoridad. Y sabemos que nosotros nos levantamos, y así como Él se levantó de entre los muertos, hoy declaro que tú te levantas en el nombre de Jesús. De cualquier situación que estés enfrentando, tú te levantas. Y así como un león ruge, así hoy tú te levantas con poder, con dominio y con autoridad. Y sabemos que el Señor nos da de su poder, de su fortaleza. Y hoy te levanto en el nombre de Jesús, y cualquier circunstancia que te quiera atormentar, está el que todo lo puede de tu lado. Y yo te cubro con la sangre de Cristo, y yo declaro que la vida de cada uno de los que hoy estamos, de los que están escuchando y aún de mi vida, yo declaro victoria y declaro poder en el nombre de Jesús. Y nos levantamos con esa autoridad. Aleluya, gracias a Dios, gracias Dios por tu hermosa presencia. Gracias porque tú estás sentado en el trono. Y te bendigo, mi Dios hermoso y amado, te bendigo y te exalto por siempre y para siempre. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias por este tiempo, y que Dios nos siga hablando y revelando más de Él. Aleluya. Dios les bendiga.